Buenos días. Vamos a mirar cómo se pueden representar números muy grandes o muy pequeños en notación científica. El ser humano le han interesado tanto la longitud, la masa, como el tiempo y los ha medido. Y para medirlos puede toparse con situaciones que son o muy grandes o muy pequeñas. Por ejemplo, en cuestión de longitud, uno de tantos ejemplos pequeños puede ser eh, la célula típica. Ella puede tener entre 10 a la negativo 4 y 10 a la negativo 6 metros. ¿Pero qué significa 10 a la negativo 6? Esto significa esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Entonces, este número pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valorcitos, de los cuales 6 son ceros en la parte decimal y el 1 aparece en la posición 6 en la parte decimal. En este caso decimos que él tiene una cifra significativa. Veamos otro ejemplo. Un año luz, 10 a la 16 metros. Quiere decir que la luz puede recorrer 10 a la 16 metros en un año, sabiendo que la luz tiene una rapidez promedio de 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, el número 300.000 también es un número relativamente grande, pero 10 a la 16 sería un 1 con 16 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 ceros. En matemáticas, para trabajar con estos números y evitar escribir tantas cifras, utilizamos lo que se llama la notación científica. Acá hay otros ejemplos de cuestión del tiempo, por ejemplo. El periodo de la luz visible entre 10 a la negativo 14 y 10 a la negativo 16 segundos, ¿sí? O la vida promedio de un hombre, aproximadamente entre 10 a la 6 y 10 a la 10 segundos, ¿sí? O la edad del universo, que es un poco más allá de 10 a la 16 segundos. 10 a la 16 segundos. Pues eso es un 10, es un 1 con 16 ceros. Bueno, y la otra magnitud de masa. Por ejemplo, aquí una gota de lluvia. Es bien curioso que una gota de lluvia, una gota pueda tener 10 a la negativo 6 kilogramos. O sea, una millonésima de kilogramo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilogramos. Es una millonésima de kilogramos. Entonces, con estas situaciones, y sobre todo en física y en química, se van a realizar operaciones y es conveniente utilizar lo que se conoce como notación científica. Todo número se puede convertir a notación científica siempre y cuando sea un número decimal finito. Tiene que ser un número decimal finito. La notación científica, por ejemplo, vamos a mirar la distancia Tierra-Sol. La distancia Tierra-Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Ella en notación científica se escribe 1, voy a hacer la cuenta 3, 6, 7, 8. 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, este 1,5 es lo que se conoce aquí como mantisa. ¿Ya? La mantisa. Y este 10 a la 8 es lo que se conoce como orden de magnitud. El número de Avogadro, por ejemplo, que se va a utilizar en química. ¿Cuántas moléculas hay en un átomo de carbono? 6,023, creo que son ciertos gramos de carbono, 0,023, 6,023 por 10 a la 23. O sea, eso es un número inmenso. Tendría, aquí ya tiene 3, tiene 20 ceros de ahí en adelante en la parte decimal. O sea, es un número que en escritura es muy grande. Entonces, recordemos, va a tener
un número que aquí nos está diciendo válido solamente de 1 a 10. De 1 a, yo diría menor, a 10 no, a 9. Es decir, es un número entre 1 menor igual a menor igual a 9. Es un número entre 1 y 9, incluido el 1, incluido el 9. Por eso aquí puse el 1. Bueno, entonces vamos a utilizar para la notación científica el fenómeno de la coma flotante en nuestro sistema numérico decimal. Vamos a tener que multiplicar y dividir por 10 y a utilizar las potencias de 10. Prestemos atención. Entonces, ya había mencionado, por ejemplo, en 1,5 por 10 a la 8, 1,5 por 10 a la 8, que el 1,5 es lo que nos conoce como mantisa y 10 a la 8 es orden de magnitud. 10 a la 8. Recordemos que nuestro sistema decimal se llama decimal porque tiene las potencias del 10 como fundamento, va de 10 en 10. Entonces, el número 53.701 significa 50.000 más 3.000 más 700 más 0 más 1. El 50.000 es 5 por 10.000. El 3.000 es 3 por 1.000. El 700 es 7 por 100. Nótese que aquí ya empiezan a aparecer las potencias del 10. El 0 es 0 por 10, pues da 0, 10 a la 1. Y aquí es 10 a la 0. Aquí lo pongo abajo, por 1 que significa 10 a la 0. Entonces el número 53.701 en su escritura polinómica decimal es 5 por 10 a la 4, más 3 por 10 a la 3, más 7 por 10 a la 2, más 0 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 0. Con esto quiero decir que con estos números vamos a poder manipular esas potencias y con ayuda de la coma vamos a poder correr este exponente del orden de magnitud. En este caso es un orden de magnitud 8. Entonces, vamos a mirar eso. Prestemos mucha atención porque aquí es donde ya viene el cómo hacerlo. Bueno, como lo dije, todo número decimal finito se puede convertir en notación científica. Tenemos el 5, pero, profe, el 5 no es decimal. Es mentira, el 5 es decimal, se le puede poner 5,0. Ahora, el 5,0 ya tenemos aquí lo que se conoce como la mantisa. ¿Y la potencia del 10 cuál será? Pues recuerden que es 5,0 por 1 y el 1 es 10 a la 0. O sea que tenemos 5,0 por 10 a la 0. Entonces allí ya tenemos el orden de magnitud y la mantisa. Veamos otro ejemplo. 50, el 50 en forma decimal, 50,0. Pero resulta que la mantisa no acepta sino un número de 1 al 9. Entonces esa coma tendría que estar aquí. Y para que esa coma esté allí, pues no podemos alterar el número. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos 50,0. Poco a poco ustedes van omitiendo algunos pasos. Por 10 a la 0. Por 1, ¿no? Recuerden que eso es 1. Entonces, 50,0 por 1, pues efectivamente nos va a dar 50 y no hemos hecho absolutamente, no hemos alterado. Ahora, esta coma que está aquí, la necesitamos correr aquí. Entonces nos va a quedar 5,0 por 10 a la 0, pero al correr la coma a un lugar a la izquierda, el número se ha alterado. ¿Ya? Entonces basta con multiplicarlo por 10 a la 1. ¿Sí? Cuando corro la coma a la izquierda, el número se hizo pequeño. Cuando lo multiplico por 10 a la 1, lo vuelvo a hacer grande, es decir, vuelve otra vez a su estado original. Entonces, corriendo la coma a la izquierda y multiplicando por 10 a la 1, el número no varía. Puedo poner el igual, es decir, hay una equivalencia. Esto ya lo puedo omitir y entonces queda el número 5,0 por 10 a la 1. Y uno me pregunta, ¿será verdad? 10 a la 1 es 10. Por 5, 50, o sea, obtenemos el número original. Entonces, correr el coma a la izquierda, para no alterar el número, debo multiplicar por 10 a la n. En este caso a la 1. ¿Cuántas veces corrí la coma? Una a la izquierda, lo multiplico por 10 elevado a la positivo 1. Veamos acá. Otro ejemplo, el 500, que son los números más fáciles, múltiplos de 10, de 100, de 1000 en convertir en notación científica. El 500 es 500 por 1. El 1 es 10 a la 0, muy bien. El 500, hago explícita la coma, 500,0, muy bien, por 10 a la 0 que es 1. Ahora, el 500 en mantisa no puede estar, debe estar un número entre 1 y 9. Entonces la coma la corro un lugar, 2 lugares, debe estar aquí, muy bien. Pero como la corrí 2 lugares a la izquierda, debo multiplicar por 10 elevado a la positivo 2. A la izquierda significa exponente positivo. Entonces, por eso apareció este factor, para que el número no se altere. Este lo puedo omitir y me queda 5 por 10 a la 2,
¿Qué es 10 a la 2? 100 por 5, 500. Quiere decir que aquí ya hay una equivalencia. Pero el número 500 no está en notación científica, el número 5,0 por 10 a la 2, o sea, orden de magnitud 2, está escrito en notación científica. Son los números más sencillos de convertir en notación científica. Veamos este. Este ya es un número decimal menor a 1. Entonces, el 0 no se acepta en notación científica. Entonces hago lo siguiente. Esto es 0,2 por 10 a la 0. 10 a la 0 es una, no hemos hecho absolutamente nada. Ahora, esta coma se tiene que correr a la derecha. Entonces me quedaría 2,0. Por aquí vamos. Ya corrí la coma a la derecha, el número se ha alterado. Para no alterarnos, debo multiplicar por 10 a la negativo 1. Porque, como lo decía acá el globito, correr la coma a la derecha n lugares, luego multiplicar por 10 a la negativo n. Lo corrí 1 a la derecha, multiplico por 10 a la negativo 1. Lo corrí 1 a la izquierda, multiplico por 10 a la positivo 1. Entonces, a la derecha significa exponente negativo. ¿Cuántos lugares corrí 1? Ese será el exponente. Este se puede omitir. Quiere decir que 0,2 equivale a 2,0 por 10 a la negativo 1. ¿Ya? Y así vamos a proceder. Probablemente poco a poco vamos a omitir pasos. Entonces miremos el 0,02 con este mismo método. Pues lo multiplico por 1. 1 que es 10 a la 0. Nótese que no he cambiado nada. Aquí ya empieza la coma a correrse 2 lugares hasta el 2. Entonces se corrió 1 y 2. Por eso aparece este factor, 10 a la negativo 2. Este se omite y este sería el número 0,02 en forma de notación científica. Que es lo mismo que 2 dividido 100, ¿no? Recuerden eso. 2 dividido 100 nos da esto. ¿Ya? Porque 10 a la negativo 1 es 1 sobre 10, 10 a la negativo 2 es 1 sobre 100. De aquí que en este caso hablemos de décimas y acá de centésimas. Bueno, veamos ahora este caso, interesante. Entonces, yo voy a hacerlo de una. La coma la tendría que correr aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces sería 2 por 10 a la negativo 4. Nótese, rapidito. ¿Ya? Si tú quieres, pues escribes todo el proceso o ya lo haces de inmediato. Vamos con este de acá. 285. Profe, pero no es decimal, mentira, si es decimal. 285,0. La coma debe estar corrida aquí. ¿Cuántos lugares? 2 a la izquierda. Entonces queda 2,85 por 10 a la positivo 2. No hay necesidad de poner ese positivo, entonces pongámosle a la 2. ¿Ya? Recuerden, corrí la coma a la izquierda, debo, ¿cuántos lugares? 2. Entonces, una potencia del 10 con positivo 2, 10 a la 2. Entonces, esto es inmediato. Y veamos este. Bueno, este número no está en notación científica porque aquí solo me acepta del 1 al 9 y está en 45.612. Entonces, la coma la debemos correr aquí. ¿Cuántos lugares hay allí? Pues contemos. 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces debe ser 4,561,285 por 10 a la positivo 4. O, mejor dicho, 10 a la 4. ¿Ya? 10 a la 4. Entonces, aquí ya está escrito en notación científica. ¿Por qué? Porque aquí en la mantisa me acepta un número entre 1 y 9 incluidos. Eso se escribe así, ¿no? A mayor o igual que 1, menor o igual que 9. Esta es la mantisa. Ahora veamos que vamos a realizar operaciones con números en notación científica. O si no, nos toca convertirlos. Este caso, por ejemplo, dice, escribir en notación científica ambas cantidades y luego con el mismo orden de magnitud. Nos va a tocar elegir a cuál. Bueno, este número no está en notación científica, la coma debería estar aquí, entonces este número es 1,234. Como corrí la coma a la izquierda a un lugar, entonces es 10 a la 1. Listo. También lo pueden dejar 10, no hay problema. El otro, voy a correr la coma hasta aquí, 2 lugares a la derecha. El otro es 4,56 por 10 a la negativo 2. Bueno, listo, ya están en notación científica. Pero ahorita me dicen, déjenlos en el mismo orden de magnitud. Lo que pasa es que en este caso nos va a tocar dejar uno en nota C, en NC y en otro en no NC. Uno en notación científica, otro en no notación científica. Entonces, si yo quiero que este número me quede aquí a la negativo 2, debo hacer esto. 0,123
4, corrí un momentico, no, un momentico, lo tengo que correr a la derecha para que, ¿cuántos lugares? 3, porque el 1 me tiene que quedar en negativo 2, entonces, 1, ¿cuánto le sumo para que me dé negativo 2? Lo debo correr negativo 2 menos 1, lo debo correr negativo 3, ¿ya? Entonces tendría que ser, en este caso, sumarle 3, y sería correr 3 lugares, 1, 2, 3, 4, esperemos, 1, 2, 3, la coma quedaría debajo del 4, coma 0, ¿no? Por 10, pero necesitamos correrla correr a la derecha, entonces, ¿cuántos lugares la corrí? 1, 2, 3, entonces a este 1 menos 3 da negativo 2. Correcto. Entonces, por 10 a la negativo 2. ¿Por qué? Porque aquí por 10 a la negativo 3. Cuando yo multiplico 10 a la 1 por 10 a la negativo 3, me tiene que dar 10 a la negativo 2. Y ya estos números 4,56 por 10 a la negativo 2 ya tienen igual orden de magnitud. Esto suele hacerse cuando tenemos que hacer operaciones. Yo voy a verificar aquí, efectivamente, ¿sí? El número se hizo más grande, debo multiplicar por una cantidad pequeña, aquí sería correrlo correcto, correrlo hacia allá. Muy bien, porque aquí decía por 10, era un 12 inicialmente. Sí, está muy bien. Entonces, esto lo vamos a tener que hacer cuando hagamos operaciones. Al hacer operaciones, vamos a tener que llevar a un mismo orden de magnitud para poder que los números de notación científica sean semejantes. Ya lo vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias.